y se promovió desde el propio Poder Judicial de la Federación, que la hizo suya esta reforma el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, y bueno, fue enviada al Congreso y pues entró en esta dinámica de aprobación legislativa, pero el punto aquí es que dentro de la aprobación que tuvo lugar el día de ayer en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, perdón usted, en la Cámara de Senadores, se aprobó de manera sorpresiva un artículo transitorio. Y en este artículo transitorio se plantea la idea de que se alargue 2 años más como presidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente del Consejo de la Judicatura al actual presidente Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Esto ha generado un revuelo en México por las implicaciones que tiene prolongar o ampliar un plazo que ya constitucionalmente pues no tendría cabida. Pero bueno, pues el debate está abierto de manera muy fuerte en México y hemos invitado a 2 especialistas, a 2 observadores de la realidad mexicana para que nos den su punto de vista acerca de este tema. Debo decir que horas después de que la Cámara de Senadores en México aprobó esta reforma, incluido el polémico artículo transitorio, en donde se alarga el plazo de la presidencia de la Corte Suprema, se pronunció el poder de la Judicatura, el Consejo de la Judicatura, y en pocas palabras planteó que no habían ellos solicitado lo que se aprobó, que no estaba en la redacción original de la reforma propuesta al Congreso. Y bueno, vamos a ver qué pasa, porque ahora sigue el turno de la Cámara de Diputados. Vamos a ver qué pasa con la mayoría de Morena en el Congreso. Ya la mayoría, en este caso ayer, aprobó el sí a esta ampliación del plazo. Veremos qué pasa con la Cámara de Diputados y esto, bueno, pues tiene que analizarse por sus implicaciones. Le agradezco mucho a Alberto Asís que esté de nuevo en este programa, porque lo hemos invitado y lo seguiremos invitando si él nos da oportunidad de seguir escuchándolo, pues a este programa para analizar las implicaciones que tiene esta aprobación de esta manera. Alberto, bienvenido al programa, gracias por estar aquí. Gracias, Carmen, por la invitación. Un gusto siempre estar en tu programa. Al contrario, gracias por estar aquí. Bueno, pues he hecho aquí un breve recuento de todos estos ángulos que están puestos en la reforma judicial mexicana. ¿Cómo ves las cosas y todo lo que se ha dicho en estas horas? Bueno, Carmen, en efecto me parece una situación muy lamentable. Es decir, yo creo que hay que hacer las cosas de otra manera en el Poder Legislativo. Lo que vemos y observamos de la decisión de ayer y de la aprobación de ayer de este artículo transitorio, pues es la formación de 2 coaliciones que ya se han enfrentado, digamos, con otros proyectos. En este caso, pues tienes del lado de Morena, ahí al PT, al PES, al Partido Verde y algunos integrantes, algunos senadores del Partido Revolucionario Institucional. Y enfrente, pues tienes a una oposición que está en contra de esta modificación, el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano y el senador independiente Álvarez y Casa. Esta reforma que se hizo, este artículo, pues abiertamente contradice al artículo 97 de la Constitución. O sea, está, ya ha dicho, varios especialistas lo han señalado, es anticonstitucional. Pero estos 85 votos de los senadores que aprobaron este artículo, pues resulta no solo sorprendente, sino pues inentendible. Es decir, solo hubo 25 votos en contra y 4 abstenciones. Se ha mencionado esto como una suerte de albazo, como una suerte de bonillazo, esta pretensión de alargar los periodos por debajo de la mesa, en contra de las reglas, en contra de, en este caso, de la Constitución, que pasa, digamos, el transitorio de 4 a 6 años para el ministro presidente y de 5 a 7 para los integrantes del Consejo de la Judicatura. En efecto, como lo mencionaste ya, el propio Consejo de la Judicatura desconoció, se deslindó, digamos, de la aprobación, dijo que no conocía, que había participado, en efecto, en la reforma al Poder Judicial, pero que no conocía este artículo, lo cual abre una gran sospecha. Es decir, fue una ocurrencia ahí como de última hora, propuesta por un senador del Partido Verde, el Partido Verde que tiene, digamos, muy mala fama pública, para decirlo en esos términos.
Alargar siempre estos periodos, pues huele mal. Habla mal, digamos, de las intenciones y genera una polémica porque de alguna manera hemos visto muchos casos en diferentes niveles de gobierno, desde en América del Sur, como presidentes han alargado los periodos para reelegirse. El caso de Bolivia, ¿no? Hasta que acabó en la crisis está Evo Morales, por ejemplo. Caso contrario, en Brasil, Lula no aceptó una tercera reelección. Pero el caso mexicano más cercano, además del de Bonilla en el gobierno de Baja California, pues es lo que sucedió en el 2016, cuando nombraron a 4 integrantes del Tribunal Electoral. Estos magistrados les alargaron el periodo y en aquella ocasión es interesante cómo lo proponía el PRI lo defendió, ellos llevaron adelante esta... Pues, y la oposición, que en ese caso eran personajes ahora de la 4T, como Mario Delgado, que estaba ahí por el partido, por el PRD, ¿no? O Manuel Bartlett, que estaba por el PT, pues hablaron en contra de este alargamiento del periodo de los magistrados, ¿no? El mismo presidente ahora de la Suprema Corte, Saldívar, él se pronunció completamente en contra del alargamiento. Entonces se abre aquí, digamos, un nuevo caso en donde ver de qué están hechos los ministros y de qué está hecho sobre todo el presidente de la Suprema Corte, que lo afecta a él directamente, ¿no? Creo que este podría ser un primer elemento para señalar. Y los componentes de las piezas que se han ido formando, ahí está también la posición del presidente. Hoy en la mañana le preguntan al presidente de la República y él de alguna manera dice, bueno, si esto apoya la reforma, pues adelante, que se haga la ampliación, es decir, que él está en favor. ¿No? Y aquí es donde el fondo del problema vuelve a presentar, es decir, con Andrés Manuel López Obrador, la democracia pareciera de pronto una interpretación literal de eso de que el poder del pueblo, pero cuando se trata de instituciones y de normas, si las reglas se cambian para beneficiar a algún proyecto de él, entonces bienvenido. Si las reglas se cambian en contra o se aplica la ley, pues entonces son muy mal vistas. Y esto es muy preocupante porque ahora pasará probablemente o seguramente a la Cámara de los Diputados. Con el aval presidencial es probable, ¿no?, que pase también, ¿no?, en la votación de los diputados y entonces llegará otra vez caso a la Suprema Corte de... Y veremos si llega a ese punto, que es previsible efectivamente que el asunto pudiera llegar en una acción de inconstitucionalidad al máximo Tribunal de Justicia. Y bueno, pues ya veríamos lo que sucede ahí. Causa horror la aplicación de este ejercicio. Son de las peores prácticas parlamentarias no usadas por el propio decoro, por el viejo régimen. No se llamen a sorprendidos, no se llamen asaltados. Por eso me parece indignante que con un lenguaje soez, vulgar, se nos insulte a los legisladores de la mayoría. Fueron 85 votos contra 25 y 4 abstenciones. No puede ser que los hayan engañado, torcido el brazo o simulado. A los que les dice el senador Dante que así fue, pues a los que les torcieron el brazo deben de tener el valor civil para denunciarlo. Bueno, entramos en la parte final en este bloque con el doctor Alejandro Madrazo Layuz, profesor investigador del CIDE, región Centro Aguascalientes, que bueno, pues tiene un punto de vista crítico de lo que está ocurriendo con este tema que estamos abordando esta noche y que tiene que ver con esta reforma
al Poder Judicial en lo que corresponde a este pues debate y esta polémica enorme que se ha desatado de ayer a hoy sobre el artículo transitorio que los senadores votaron a favor en mayoría y que permitiría al presidente de la Corte mexicana quedarse 2 años más y pues en consecuencia en la presidencia del Consejo de la Judicatura. Es la misma persona quien encabeza la Corte y el Consejo de la Judicatura. Y bueno, pues Alejandro, gracias por estar aquí para hablar del tema. Bienvenido como siempre al programa. Gracias a ti, Carmen, con mucho gusto aquí platicando una vez más contigo y con tu auditorio. ¿Cómo ves el panorama? Inexcusable, Carmen. Francamente, el transitorio que colaron los legisladores en la reforma a la legislación del Poder Judicial es indefendible e inadmisible. Es indefendible e inadmisible porque claramente es un intento por favorecer a un individuo particular con nombre y apellido, al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, y claramente tiene una orientación política, que es sostener el enorme poder que tiene el presidente de la Corte sobre el Poder Judicial, no solo la Corte, sino también el Consejo de la Judicatura, a lo largo del sexenio. Y vamos, la señal es muy clara. Los legisladores lo que quieren es tener a un aliado, y aquí cuando digo aliado estoy siendo, creo, generoso, pero a un aliado en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia hasta el final del sexenio. No vaya a ser que se le salga del huacal la cabeza de otro poder constitucional a mitad del sexenio, porque eso sí les aterraría. Y te digo que es inexcusable porque las razones que esgrimen son absurdas. O sea, para poder implementar esta reforma vamos a prolongar el mandato del presidente de la Corte. Pues primero que nada, las instituciones no dependen de un solo hombre, a pesar de lo que la cultura de Morena y de la 4T parecen reflejar. Pero más allá de eso, si alguna institución no es unipersonal, sino colegiada, es el Poder Judicial. Y la cabeza del Poder Judicial no puede prestarse a este tipo de juegos en los cuales hay beneficios personales con nombre y apellido en una reforma legislativa y que además lo que mandan es una señal de una politización de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia en un momento particularmente delicado y en un contexto histórico delicado. O sea, no es el primer problema que vemos en la forma en la que la 4T trata al Poder Judicial. La 4T ha hecho un esfuerzo considerable en los medios encabezado por el presidente por desprestigiar al Poder Judicial. Y el presidente Saldívar ha sido tibio en el mejor de los casos para defender al Poder Judicial. Y bueno, pues un regalo de este tipo de extender el mandato con toda la influencia que eso se ve de entrada mal y no se justifica por las razones que están diciendo. Las razones que se están planteando básicamente de este argumento que presentó un senador del Partido Verde Ecologista, hay que decirlo, pues tienen que ver con que esta reforma al Poder Judicial, que es muy importante, pues tiene que tener las garantías de que se vaya a llevar a buen puerto, palabras más, palabras menos, una justificación de esta naturaleza. Alejandro. Y el argumento pues es absurdo. Las instituciones no dependen de un solo hombre, mucho menos una reforma como la que está planteando el Poder Judicial. O sea, es absurdo pretender que necesitamos a un hombre ahí y que si no, se cae todo y se cae la reforma. Ellos necesitan políticamente a un aliado, a un subordinado, sí, quizá, pero la institución no lo necesita y la Constitución no lo necesita. Entonces, no es excusable, no es buena la razón. Y perdón, pero aquí sí hay toda una serie de argumentos o piruetas que han pretendido salvarle la cara al presidente de la República y al presidente de la Suprema Corte de Justicia de lo que hicieron los legisladores, diciendo, no, son los legisladores, no es el presidente de la República. Bueno, pues el presidente en la mañanera se pronunció a favor de esto y todos sabemos que el presidente gobierna desde la mañanera. No es inocente el pronunciamiento del presidente de México en la mañanera a favor de esta captura del presidente de la Suprema Corte de Justicia por parte del legislativo ofreciéndole las peras del olmo. Y perdón, pero tampoco es creíble es difícilmente creíble que esto no sea algo que haya sido acordado con el propio Saldívar. Y si no fue acordado con el propio Saldívar, entonces Saldívar tendría que personalmente pronunciarse con toda claridad diciendo que, uno, él no sabía de esto, y segundo, que él no está de acuerdo él con prolongar su mandato. Sería la mínima decencia, actuando institucionalmente, en respeto al voto de sus colegas que lo eligieron por 4 años, salir y pronunciarse públicamente diciendo que él no está de acuerdo. No lo ha hecho. Y no lo ha hecho, todo parece presumir, porque está de acuerdo. Y es muy grave porque no sería la primera vez, y esto es importante, no sería la primera vez en que el mecanismo de captura política de un juzgador en este país pasa
por regalar añitos extra en un mandato o en una posición de privilegio y poder. Lo vimos con la ley de cuates del Tribunal Electoral y el resultado ha sido el desprestigio y el debilitamiento de la institución que llamamos Tribunal Electoral. Hoy en día yo creo que nadie que conozca la materia electoral se toma en serio al Tribunal Electoral, en gran medida por lo burdo que fue la ley de cuates que le extendió el periodo arbitrariamente a los magistrados que han sido electos, igualito que hoy se le está extendiendo el periodo al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Vamos, más allá de la votación, es importante señalar esto, sus pares lo eligieron a él por 4 años, no por 6. Esta extensión no viene de quien lo eligió. Quien lo eligió fue el Pleno de la Suprema Corte de Justicia.